Bienvenidos a esta nueva entrega de Meditando en la Palabra. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Iglesia Benecer Central. Y el tema que nos aborda el día de hoy, o el pasaje con el que continuamos, es Nehemías capítulo 12. Recordemos que venimos realizando este estudio y ya estamos llegando casi al final. Luego de este capítulo solo faltaría el capítulo 13. Entonces vamos a iniciar donde en el capítulo 12 dice el Señor en su palabra: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Reún, Meremot, Iddo, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarit, Jedaías, Salud, Amó, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban los cantos de alabanza. Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joiacín, y Joiacín engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joiacín, los sacerdotes jefes de la familia fueron: de Seraías, Meraías; de Jeremías, Ananías; de Esdras, Mesulán; de Amarías, Joanán; de Melicú, Jonatán; de Sebanías, José; de Arí, Abná; de Merayot, Elcai; de Iddo, Zacarías; de Ginetón, Mesulán; de Abías, Sicri; y de Miniamín, de Moadías, Piltai; de Bilga, Samúa; de Semaías, Jonatán; de Joyarit, Matenai; de Jedadais, Uzi; de Salai, Calai; de Amoc, Eber; de Hilcías, Hasabías; de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas son Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulán, Talmón y Acud, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacín, hijo de Jesúa, hijo de Josadat, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompeta Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos
Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba al lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Hananeel, y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elán y Etzer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel, en días de Nehemías, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón, que es la familia sacerdotal. Damos gracias al Señor por su palabra y vamos a inquirir, vamos a estudiar lo que el Señor quiere decirnos a través de esta palabra y qué relevancia tiene para nosotros hoy como iglesia, como creyentes. Y antes de eso, he titulado este texto Restaurados y Agradecidos. Generalmente cuando emprendemos un proyecto, o sea que empecemos una carrera universitaria, que iniciemos una empresa, un emprendimiento, que tengamos un nuevo empleo, en fin, siempre que iniciemos algo, un proyecto en nuestra vida, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar barreras que hay que saltar, que hay que esquivar, que hay que derribar. Vamos a encontrar problemas por resolver. A veces nos atacarán, muchas veces se burlarán de nosotros, muchas veces tratarán de que desistamos de nuestro proyecto. Enfrentaremos pruebas, enfrentaremos luchas y batallas, porque no es fácil cuando emprendemos proyectos. Esto mismo había ocurrido con Nehemías, que había iniciado este proyecto, que el Señor le había dicho que reconstruyera las murallas de Jerusalén. Esto mismo estaba ocurriendo, tuvo que enfrentar muchos desafíos, muchas pruebas, la burla, el desánimo, el desaliento de los vecinos, la persecución de sus enemigos, pero él estaba seguro de que Dios había colocado ese proyecto en su corazón y fue firme para seguir adelante, para llevarlo a cabo. Nunca olvidó que Dios estaba con él y que si Dios le había colocado para hacer ese proyecto, él estaría para ayudarlo, para sustentarlo, para sostenerlo en mitad de todas las dificultades que pudiera enfrentar. Asimismo,
cuando nosotros tenemos esa certeza y esa convicción de lo que queremos hacer y que le hemos orado a Dios, de que Él nos ha dado el aval, de que Él ha dicho, sí, sigue adelante, entonces finalmente tú te haces invencible. Porque no solo estás tú en el proyecto, sino que Dios está contigo y va contigo para ayudarte. Esto mismo estaba pasando con el pueblo judío. Estaban siendo guiados por Nehemías y Dios les estaba respaldando y les había ayudado en todo. Finalmente habían logrado, después de tantas luchas, de tantos obstáculos, de tantas dificultades, habían logrado levantar la muralla. Y esto acarreaba para ellos, lo único que querían era agradecerle a Dios. Estaban llenos de gozo, de alegría, estaban felices porque se había restaurado la muralla de Jerusalén. La ciudad no estaba nunca más estaba desprotegida. La ciudad estaba fortalecida con esta nueva muralla. Y vamos a mirar 3 puntos importantes en este pasaje. Lo primero es la legitimidad y la continuidad del sacerdocio. Y vemos cómo del versículo 1 hasta el versículo 26, estamos mirando un listado de todos los sacerdotes, de esa genealogía de sacerdotes y un listado de todos los levitas. Pero, ¿qué podemos aprender de esto? Que ellos, los judíos, tienen mucho cuidado de su linaje, mucho cuidado de esa línea del sacerdocio y tenían mucho cuidado también de los levitas. Había una lista porque ese oficio del sacerdocio pasaba de generación en generación y era Dios quien les había asignado en determinadas tribus lo que debían hacer. Igual que la tribu de Leví, los levitas también ellos iban de generación en generación enseñándole a su familia porque eran destinados, el mismo Dios los había llamado para ser sacerdotes y para ser levitas. Ahora, hoy la iglesia, estamos aquí hablando de unos sacerdotes, pero que estos sacerdotes tenían vital importancia para mantener la vida religiosa, para mantener el culto en el pueblo de Israel, para ellos poder realizar la adoración. Pero hoy a nosotros, ¿qué pertinencia tiene eso para nosotros? La iglesia hoy cuenta con un sumo sacerdote perfecto. ¿Y cuál es ese sumo sacerdote perfecto? Es Cristo. Es un sumo sacerdote que es santo, puro, sin mancha, inocente, inmaculado, apartado de los pecados, exaltado más allá de los cielos y que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. En Hebreos 7, del 26 al 27, lo podemos observar. De una vez y para siempre. Este sumo sacerdote ofrece una salvación real. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio eternamente. Es un sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive perpetuamente y perpetuamente intercede por ellos, intercede por nosotros. Hebreos 7 del 23 al 25. Jesucristo garantiza la continuidad de un sacerdocio eterno. Ahora bien, también nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, somos sacerdotes en nuestras casas. Debemos estar preocupados por dar a conocer el Evangelio, por dar a conocer esa verdad a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Dar a conocer a Cristo, explicarles la palabra a nuestros hijos, a nuestra familia. Estar preocupados por dar a conocer el Evangelio de salvación. Nosotros somos esos nuevos sacerdotes. Tú y yo, que conocemos la palabra, nos constituye el Señor como sacerdotes en nuestro hogar. Pero ahora bien, continuamos con una segunda parte donde
aparece también una parte especial que es dedicada a los levitas. Dice que para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares, los que estaban en las aldeas, los que estaban allí en Jerusalén. Ningún levita que podía quedar por fuera de esta gran celebración. Pero ¿quiénes eran los levitas? Los levitas, eran los que tenían a cargo todos los asuntos del templo. Tenían a cargo la dedicación, tenían a cargo todos los asuntos del templo, las enseñanzas, la organización del culto. Pero bien, para la dedicación de ese muro, ellos buscaron a todos los levitas. Estos eran servidores que estaban bajo las órdenes de los sacerdotes. Estaban encargados de ministrar en la casa de Jehová. Ministraban en la purificación de toda cosa santificada. Tributaban alabanzas a Dios de mañana y de tarde. Asistían al sacerdote para ofrecer los holocaustos, para ofrecer los sacrificios, en los días de reposo, en las fiestas solemnes, en los días de luna nueva, en fin. Ellos tenían a cargo los tesoros de la casa de Jehová y todo lo que tuviera que ver con la organización y realización del culto al Dios Todopoderoso. Ahora bien, llámense a estos levitas, sea que le llamemos servidores, cantores, porteros, no debían ministrar ellos de cualquier manera en el templo. Antes debían purificarse para presentar la dedicación del muro, para alabar, para cantar a Dios. ¿Qué nos quiere decir el texto con esto? De que ellos debían purificarse, de que eran los levitas. Porque ¿quiénes vienen siendo los levitas hoy? Los levitas hoy somos esos servidores de Dios, los servidores del templo, sean los cantores, los ministros de la alabanza, los ujieres, los diáconos, los maestros de las escuelas dominicales, todos ellos. Todos los que tocan los instrumentos en la alabanza, estos son los levitas. Y estos levitas hoy, en fin, todos los miembros que forman parte de la organización del culto a Dios, cada domingo, cada jueves, cada evento, cada lugar donde se va a hacer un culto, una adoración al Padre, donde a Él se le va a rendir adoración, allí están los levitas. Esos son los servidores, son los que hoy somos los servidores. Y todos como servidores debemos procurar tener una vida en santidad y limpieza. De esa purificación nos hablaba Nehemías. Una vida en santidad y limpieza. Que el grado de exigencia para este liderazgo que organiza un culto para el Dios, para el Creador, para el Todopoderoso, es una exigencia mayor. Porque van a ministrar al resto del pueblo, al resto de la congregación. Sin desconocer que cada miembro de la congregación, que cada uno de los creyentes deben procurar también mantener esa limpieza, mantener esa pureza delante de Dios. Debemos procurar estar limpios, libres de todo pecado y de contaminación. Que sí le fallamos al Señor, pero llegamos delante de Él, delante de ese sacerdote que nos purifica, delante de ese Dios, y encontramos en Él el perdón de nuestros pecados. Y así podemos, Señor, podemos seguir en comunión con Él. En su presencia nosotros encontramos el perdón si hemos fallado. Ahora, Esdras y Nehemías lideraron 2 coros, seguidos por la mitad del pueblo por un lado, por el lado derecho salió uno y otro por el lado izquierdo. Ellos caminaron sobre el muro, sobre la muralla, la mitad del pueblo por el lado derecho y la otra mitad por el lado izquierdo, hasta encontrarse en el templo y allí iniciar la adoración, con los címbalos, con los salterios, con las cítaras, con gran gozo, con alegría, cantaban himnos de acción de gracias, estaba muy agradecido el pueblo de Israel estaba agradecido y adoraba a Dios por la restauración que había hecho de la ciudad de Jerusalén. Ahora la ciudad estaba protegida, ahora la ciudad era segura para ellos poder habitar y vivir. Ahora la ciudad estaba restaurada y fortalecida. Y con todo esto no era
y físicamente lo que les había devuelto, porque ahora era una ciudad donde podían vivir tranquilos, seguros, protegidos, y la ciudad estaba bastante habitada ya. Porque recordemos que en el capítulo anterior se había echado suerte para que la ciudad fuera habitada porque estaba desolada. Pero no solamente le restauró en esta manera física, sino que a través de ello, ellos sintieron que Dios les había devuelto su identidad como judíos, su identidad como nación, su identidad, porque ellos venían de un lugar donde ellos habían sido exiliados y ahora están recuperando todo. Recuperaron la población, recuperaron el templo, restauraron los muros, habitaron la ciudad. No había más lugar para estar más felices. Estaban muy contentos, el gozo y la alegría entre todos, hombres, mujeres, niños. Y dice el pasaje que eso se escuchaba a lo lejos. Era tanto el jolgorio, era tanto el gozo que ellos tenían, porque los muros estaban restaurados y Jerusalén volvió a ser esa amada ciudad que tanto habían extrañado estando en el exilio. Ahora, así como Dios mostró su respaldo y estuvo en la reconstrucción y en la restauración de esta muralla, de este muro, que por muchos años estuvo en ruinas, que por muchos años estuvo desolado. Asimismo, de igual manera, Dios cuando irrumpe en nuestras vidas, restaura cada área de nuestras vidas, paso a paso. Él nos da un nuevo comienzo, Él nos da protección, nos fortalece y esto nos lleva a estar siempre agradecidos con Él, por ayudarnos, por obrar quitando toda ruina y todo escombro de nuestras vidas y dándonos una vida nueva y vida en abundancia, llenándonos de su amor y mostrando su misericordia y fidelidad. Así es como el Señor obra, tal cual como restauró la ciudad de Jerusalén con el templo, los muros, así como usó a Zorobabel, usó a Esdras para que él también restableciera la lectura de la palabra, para que otra vez pudieran encontrarse con esa palabra y usó también la vida de Nehemías para levantar el muro, el último detalle que hacía falta, para que estuviese completa toda esta restauración. Asimismo hace Dios en nuestras vidas. Paso a paso, detalle a detalle, nos restaura hasta que nosotros podamos servirle, hasta que nosotros podamos glorificarle, hasta que la gloria de Él sea manifiesta siempre y poderosamente en nuestras vidas. Él lo hace por su amor, por su fidelidad. Y en el punto 3 estamos hablando de la restauración del servicio del templo. El servicio del templo, ellos están diciendo que fueron colocados unos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger allí las porciones que era para los sacerdotes y levitas. ¿Qué ocurre con esto? Que las ofrendas, los diezmos y las primicias, esos diezmos que daba todo el pueblo del grano, del vino y del aceite, era para el sustento de los sacerdotes, levitas y cantores, para el sustento de todos ellos. Hablaba de esto y el pueblo se comprometió. Ellos dieron de manera abundante, de manera generosa, entregaron las ofrendas y llevaban cada uno de los diezmos de sus granos, del vino, del aceite, y estaban gozosos, se gozaban de poder entregar estas ofrendas. Esto habla del compromiso, habla de la devoción que tenía el pueblo para poder realizar la adoración y el culto, porque estas ofrendas debían sostenerlos a ellos para que ellos pudieran vivir ahí y no tuviesen que ir a los campos a trabajar, a las aldeas. Este era el compromiso del pueblo con ellos y lo hacían con mucho amor, lo hacían con mucho gozo, lo hacían con mucha devoción. El pueblo llevaba sus ofrendas con alegría y con regocijo. Asimismo, como lo hacemos los creyentes, llevar con gozo, con amor, con toda la entrega
nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para el sustento de la casa de Jehová, para el sustento de los levitas, para el sustento de los que están allí, de los servidores, de los que están allí para organizar el culto, para realizar y poder asegurar que permanezca y siga la continuidad de esos cultos y estén bien organizados. Esos cultos que se los ofrecemos a nuestro Dios, esa alabanza y esa adoración. También ellos hacían mucho énfasis en los cantos, en las alabanzas de acción de gracias. Para ellos, como judíos, era muy importante la música, era muy importante tocar los instrumentos, era esencial esos cánticos. Muchos descendientes de Asaf estaban allí. Recordemos que el salmista Asaf había compuesto muchos salmos que eran los cánticos que ellos entonaban y se gozaban como ese pueblo. Ellos sentían y reconocían que había vuelto y se les había vuelto a entregar la identidad como pueblo. Le damos gracias a Dios por esta entrega, gracias por su palabra, gracias por la forma como nos enseñó en este día, gracias porque nos ha ministrado, gracias porque sabemos y reconocemos que solo Dios merece ese culto y esa adoración y que nosotros debemos estar purificados, que debe haber limpieza en nuestra vida y en nuestro corazón para ofrecer esa alabanza a nuestro Dios. Y recordar que siempre nosotros seremos esos sacerdotes en nuestros hogares para llevar la palabra, para mostrar a Cristo con nuestras vidas. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén.